Si tenemos que rastrear la historia de Suzuki en Argentina, tenemos que remontarnos a fines de 1979, cuando se abrieron las importaciones por primera vez y entraron varias marcas, entre ellas, por supuesto, Suzuki, de la mano de un importador privado, Rafael Pérez Roldán, que trajo un line-up compuesto por pequeños furgones, algunos utilitarios tipo Jeep y también un auto muy compacto que se denominó Servo. Para 1980, la importadora quedó en manos de Suzuki Automotores Argentina. Para ese momento, la gama se renovó, también con un auto muy compacto denominado Alto 800. Pero todo iba a cambiar para 1982, cuando en julio se cierran las importaciones, lo que le impide a la marca continuar tanto con la venta de autos como de repuestos. Pero para principios de los 90, Argentina nuevamente abre las fronteras para los mercados externos y Suzuki es una de las primeras marcas en reaparecer, esta vez con un grupo que tenía bastante experiencia en el tema de comercializar autos, que se organizó bajo la razón social mandataria Sociedad Anónima. En esta era la marca se hizo particularmente popular por dos modelos. Por un lado, por el todoterreno o por el SUV Vitara, y por otro, por el reconocido y recordado Swift, que era el Swift, un modelo del segmento B que llegaba tanto en siluetas hatch como sedán, en su segunda generación, así a pie en Argentina, y que entre tanto repertorio de versiones y motores, sin dudas, la más recordada y querida por todos es la versión GTI, con el tecnológico motor 1.3 Twin Cam con inyección electrónica, 16 válvulas, 2 árboles de levas, un motor muy pero muy tecnológico con 101 caballos. Para fines de los 90, General Motors, que era parte societaria de Suzuki, compra un gran porcentaje de participación de la marca y eso se traslada a Argentina. Es así que General Motors se hace cargo de la representación de Suzuki en el país y para ese momento el Swift es reemplazado por el Baleno y la Vitara da paso a la Gran Vitara, que incluso se fabricó acá en la planta de General Motors para venderse tanto como Suzuki como con Chevrolet. Luego de la devaluación de 2001, traer autos importados de Japón se volvió inviable y es así que para que Suzuki tuviera un auto de volumen, Chevrolet o General Motors trae el Celta brasileño, fabricado en Brasil, y lo bautiza como Suzuki Fan, el primer auto que inunda las calles del logo de Suzuki por ser realmente un auto de primera motorización de un precio muy accesible. Cuando las condiciones se lo permitieron, por supuesto que General Motors trajo la gama global de Suzuki, así en 2005 llegó la Vitara XL7, en 2007 la Vitara J3, pero para continuar con la historia del Swift, una fecha importante es 2007, cuando llega a Argentina la nueva generación completamente global, que se destacaba por su calidad, por su diseño, tecnología, un motor 1.5 BBTI de 100 caballos, aunque por tributar los derechos aduaneros, por venir precisamente de extrazona, quedaba en un plano superior respecto a sus rivales en cuanto a precio, además de tener un tamaño muy compacto. Pero para 2008, la crisis financiera que atravesaba General Motors hizo que se desprendiera del total de las acciones de Suzuki. Eso recién se vio reflejado en Argentina, hizo eco para 2011, cuando la marca dejó la representación, es decir, General Motors dejó de vender Suzuki en Argentina y precisamente Suzuki se quedó sin nadie que la comercialice en nuestro mercado. Y hubo que esperar hasta 2014 para que Suzuki volviera a tener presencia en el país, esta vez de la mano de un nuevo importador denominado Distribuidora Automotor Argentina, que pertenecía al grupo Indumotora, chileno, de capitales chilenos, que ya comercializaban Subaru en Argentina. De todas maneras, el contexto estaba lejos de ser ideal. Ya se empezaba a hablar de las altas tasas de los impuestos internos, de las restricciones a la importación y de la falta de dólares. En ese contexto, Suzuki trajo a la nueva gama de la Gran Vitara y a la última evolución, a la nueva generación del Swift, esta vez con un motor 1.4 de 16 válvulas y 95 caballos. Para fines de 2016, el grupo británico Inchcape compra a Indumotora y se queda en Argentina con la representación tanto de Subaru como de Suzuki. En una órbita ya mucho más favorable para importar autos, la gama se completa, el line-up se amplía y así surgen los nuevos modelos como la New Vitara, el Baleno, el Jimny, pero para 2018 también llega la renovación del Swift y una vez más recortaba la potencia. Ahora va a estar motorizado por un motor 1.2 de 4 cilindros, 82 caballos y la caja manual dio paso a una automática CVT como única opción disponible. Así llegó 2020 y nuevamente retornaron los vientos de las restricciones cambiarias, los cerrojos a la importación y la falta de dólares, que hizo que Suzuki nuevamente se quede sin oferta en el país, a excepción de algún que otro Jimny a un precio realmente, podríamos decir, prohibitivo. Para 2025, ya la nueva administración política abrió un cupo de 50.000 autos por año que debían ser electrificados y tener un valor FOB inferior a $16.000 que permitía importarlos sin pagar derechos aduaneros. Ahí Suzuki levantó la mano y pidió para traer al Swift
Mild Hybrid. Esto se concretó el 16 de abril de 2025, cuando fuimos invitados al salón de eventos Origami para el lanzamiento de esta sexta generación. Llega en dos variantes, GLX manual y GLX CVT, con un precio por primera vez para el Swift realmente muy atractivo. Se coloca entre los autos más baratos del mercado, así como fue en su momento el Suzuki Fan. Obviamente con mucha más tecnología, calidad de equipamiento y seguridad. Inchcape nos prestó no una, sino dos unidades. Primero tuvimos a uno de color rojo con techo bitono, con transmisión CVT, y a posterior, a la semana siguiente, nos prestaron esta unidad gris que es con caja manual. Así pueden conocer las dos opciones disponibles a fondo acá en Motorizando. Bueno, vamos a arrancar por la descripción exterior para este Suzuki Swift. Como te explicamos un poco en la intro y demás, estamos con esta variante GLX que es la tope de línea incluso a nivel global. Por debajo incluso en otros mercados suele haber GL, GL Plus y demás. Entonces vamos a ver que si bien hay algunos detalles que te vamos a ir nombrando, particularmente esta versión sería el tope de línea. Entonces vamos a ver que primero este color rojo que llamó bastante la atención viene en bitono negro, también lo hace el color azul. El resto de la gama la puedes comprar en monotono. Gris, blanco, negro, que los vimos incluso en la presentación con la gente de Inchcape. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, el auto sigue utilizando la plataforma Heartech, que es lo que utilizaba incluso la generación anterior. Ahora te vamos a hablar de las medidas y vamos a ver que tiene la misma distancia entre ejes que la generación anterior. Esto que vamos a ver es que es bastante similar en general, aunque Suzuki hizo un trabajo para que el modelo se viera un poco más joven y ampliar un poco el espectro etario al que estaba dirigido el auto. ¿Esto en qué lo vamos a ver? Bueno, primero en un diseño puede gustar, puede que no, hay opiniones encontradas. A mí particularmente me parece bastante simpático lo que es el auto, donde tenemos una trompa bien grande de entrada de aire para el motor. Esto está todo en plástico negro brillante. Por arriba, bien grande la S de Suzuki y en una trompa de un corte bastante recto. Acá incluso charlábamos con Juan y decíamos, che, si lo miramos un poco desde esta óptica, en el corte que hace acá el capot, hay alguna similitud que le encontramos incluso al Fiesta Kinetic, sobre todo el que traía la trompa así de boca de pescado, como se lo conocía. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, está acá arriba ubicado el radar para las ayudas a la conducción. Vemos, como te decíamos, este capot que vamos a ver que tiene esta forma de ostra. Diseño, cosas del diseño. Los faros, bastante grandes en su tamaño, con la DRL. Tenemos luces de LED, tanto para bajas como para altas, y luces altas automáticas, que esta es una de las diferencias. Los faros rompenieblas delantero también en LED. ¿Qué pasa? En algunos mercados vamos a ver que la trompa cambia. Entonces van a cambiar por ahí las especificaciones. No tenemos, que sí hay en otros mercados, sensores de estacionamiento delantero. Por debajo sí vamos a tener una especie de protección acá en la zona baja de lo que es el paragolpe, y debajo hay una serie de plásticos como para proteger la zona del cárter del motor y también algo en pana. No hay un protector de cárter de metal, de fierro. Si nos vamos ya más hacia lo que es el costado del auto, vamos a ver que hay dos líneas principales. Esto incluso nos contaron en la presentación del Swift. Una que parte de la línea acá del capot y le da la vuelta a todo el auto, y lo mismo hace la línea superior, todo por acá, que bordea a todo el auto. Entonces hacen una simulación como si tuviera una especie de techo flotante, se podría llegar a decir. En este diseño un poco retro, hay gente que incluso, por ahí casi siempre le hacemos consultas a la gente que lo ve o cuando andamos con el auto, hubo varios que nos han nombrado similitudes con el Mini Cooper. Bueno, allá cada uno.
Vamos al tema de medidas. Este Swift va a tener, el largo total del auto es de 3 metros con 86, mientras que la distancia entre ejes es de 2 metros con 45. Por cierto, tiene 1,52 de alto y el ancho es 1 metro con 73,5 en realidad. A ver, ¿qué pasa? El auto es un segmento B, obviamente, pero no llega a ser un A porque es grande, incluso en dimensiones y sobre todo en el ancho respecto a Kwid, Mobi, etc. Incluso maneja un ancho muy similar a 208 Polo. Lo que sí cambia es el largo total del auto y la distancia entre ejes, donde sí las cotas son un poco más reducidas. Entonces tiene unas dimensiones algo similares a lo que era un Toyota Etios, un pelín más grande. Dicho todo esto, ya vamos a ver el resto de capacidades. Vamos a ver que, bueno, el juego de líneas en general es bastante tranquilo, un auto simple, económico. Seguimos con el tema de los neumáticos, que nos encontramos con algo, una peculiaridad, la verdad, una goma casi extinta, que es 185/65/15. Sí, este Swift trae neumáticos y llantas de 15 pulgadas, algo ya raro de ver incluso por estos días. Lo que sí es una Bridgestone del modelo, esperen que no llego acá, Ecopia Epi 50, en una llanta, como te dijimos, que está diamantada, con el fondo en un gris oscuro. Charlábamos de que por ahí nos suena un poco a las primeras llantas que tenía el Onix, de incluso primera generación, unas gomas que después te vamos a hablar en el comportamiento dinámico, qué tal funcionaron. Los espejos van a estar también en piano negro, son eléctricos, tienen sensor de punto ciego. Si nosotros cerramos el auto, se van a plegar de forma automática. Cuando lo abrimos no se desplegan, sino que lo hacen cuando ponemos en contacto el auto. El detalle que en otros mercados sí trae es que tienen calefacción, que acá por lo menos el dibujito no está. Le vamos a preguntar a la gente de Inchcape si eso es así. Luego vamos a ver que, bueno, todo viene en tonos negros con algunos detalles acá plástico, pero después está todo pintado en el mismo tono que tiene el techo, donde también vemos bastante chiquitita la antena. Manijas, vamos a ver que del lado del conductor y el lado del acompañante, es decir, en las plazas delanteras, tenemos los botones del sistema de keyless. Nosotros nos acercamos, bueno, ahí se cerró, ahí se abrió, nosotros nos acercamos con la llave que después te vamos a mostrar y podemos abrirlo así. Ahora también vamos a ver en el baúl, no pasa lo mismo en las manijas traseras, que por cierto cambiaron su posición. Antes estaban acá en el pilar C en la anterior generación, ahora pasaron a la ubicación clásica. Pasamos ahora sí hacia la parte trasera, donde vamos a ver que casi tenemos el tanque de combustible recontra chiquito para los días y lo que estamos acostumbrados. Ya van a ver, el consumo es súper bajo del auto, son 37 litros que podemos rellenar. Tenemos una palanquita para abrir justamente la tapa. Pasamos ahora sí hacia la parte trasera de lo que es este Swift, un poco más conservadora ya en lo que es cuestiones de diseño y demás. Un auto bastante agraciado, simpaticón, con líneas en general bastante redondeadas, donde tenemos los faros chicos que tienen esta especie de C en luces completamente en LED, el nombre de Swift Suzuki y el cartel de Hybrid. En realidad es un híbrido suave, bastante similar también a Toyota. Tengamos en cuenta que Toyota tiene participación en Suzuki. El alerón es simple, llega hasta acá, no es bastante prominente y hacia afuera. Vamos a ver que tenemos sensores de estacionamiento y acá en el centro está lo que es la cámara de retroceso. Hay una sola cámara, por cierto. Luego por debajo vamos a ver el tema de suspensiones, es un eje rígido de toda la vida. Abrimos el baúl, ahora sí, con una aclaración. Hay dos botones, esto ya lo habíamos visto en Kicks, es muy común en los japoneses, un botón para la apertura del portón en sí y otro botón para el sistema keyless. Si nosotros salimos del auto, queremos buscar algo en el baúl, tocamos acá una vez y el auto ya directamente se va a cerrar. ¿Qué detalle hay? Es que para abrir el auto tenemos que ir a las puertas delanteras. De acá se va a abrir solamente el baúl. Y en las puertas delanteras es un toque, abre el conductor, dos toques, abre todas las puertas. Abrimos el baúl y acá lo que nos vamos a encontrar es, primero tenemos esta manijita para bajar lo que es la tapa y la capacidad en sí, en general, es tirando a chicas. Son 265 los litros que declara Suzuki. Es el baúl de los más chicos del segmento B. Es más, se arrima casi más al de un segmento A. Una capacidad que está pensada para un auto
por ahí que se mueva más bien de forma urbana, tal vez únicamente para 2 personas, pero bueno, podés jugar con los respaldos traseros en 1/3 y 2/3 para reclinados tener 589 litros y si tumbamos todo tenemos una capacidad mucho mayor. El baúl es, en general, justito. ¿Qué sí vamos a tener? Bueno, está obviamente todo bien presentado, bien revestido. Sí tenemos una luz acá debajo, que incluso tenemos una teclita si queremos que esté prendida o directamente apagada. Y por debajo, sacando lo que es este kit de Suzuki, vamos a levantar el piso. Ahí va, un piso bastante simple, por no decir demasiado, en su calidad. Y nos descubre, bueno, primero que todo el piso del auto en esta zona no está pintado, debería. Y fíjense la curiosa y llamativa llanta que tenemos en amarillo, cosa de que te des cuenta que estás con el auxilio temporal. Bueno, es un neumático, como te dijimos recién, temporal para una máxima de 80 km por hora. Y lo curioso es que es una JK Tire de medida, en realidad el modelo es Start XT. Y atención, porque es una llanta, en realidad un neumático de 15 pulgadas. Incluso en medida 135/70, como te dijimos recién, 15. Acá con un poquito de ganas puede llegar a entrar una goma temporal, que obviamente debería tenerlo. También podemos retirar esta bandeja y lo que te vamos a detallar es que está presentado normal para los parámetros en general que tenemos en el segmento B. Lo que sí, la parte acá ya interior de lo que es el portón no tiene toda la laca que tiene el resto de la pintura. Bueno, vamos a pasar a describir la mecánica de este Swift GLX, que primero levantamos un capó que es bastante livianito, por suerte, pero para amarrarlo hay que hacerlo con esta varillita metálica. Después, el capó tiene todo un panel insonorizante en la parte inferior y lo mismo la pintura. Está pintado del color del auto, pero no tiene la laca final, el brillo. También va a pasar eso en todo el vano del motor. Tiene el color rojo, no se ve blanco, gris o algunas desprolijidades como en otros modelos, pero bueno, obviamente le falta la terminación brillante que tiene el resto de la carrocería. En cuanto al motor que hay acá debajo, Suzuki lo denomina Z12E. Es un motor de 3 cilindros, 1.2 litros, para ser exactos son 1197 los centímetros cúbicos, y va a tener 4 válvulas por cilindro, es decir, un total de 12, y 2 árboles de leva que sincronizan por cadena. Nos vamos a detener un poquito en esta cuestión de la distribución, porque por lo que estuvimos averiguando, hay un variador de fase para la admisión, es decir, para las válvulas que permiten el ingreso de aire del motor. El rendimiento de este motor es de 82 cb, también lo declaran como 80 HP, a 5700 RPM. El torque es de 112 Nm a 4300 vueltas. Este motor no viene solo porque es una mecánica mild hybrid, como ya les explicamos. Va a estar asociado a lo que se conoce como BSG, que es un motor eléctrico que reemplaza al alternador. En realidad es un motor generador, porque en las desaceleraciones este motor generador precisamente va a recargar una batería que está ubicada debajo de los asientos delanteros, una batería muy pequeña, no es una batería como un auto híbrido completo, mucho menos como un híbrido enchufable, que lo que va a hacer esa batería es almacenar precisamente corriente eléctrica para, con el motor eléctrico, asistir al motor térmico en las puestas en movimiento, en las aceleraciones. ¿Cuál es el aporte que hace? 60 Nm este motor eléctrico. No se lo suma, no es que los 112 del motor térmico se le suman los 60, porque el pico, como les dijimos, del motor térmico está a 4300 vueltas, porque el aporte que hace es en la puesta en movimiento y también en las aceleraciones máximas. Este motor generador va a estar conectado al cigüeñal con una polea, con una correa, y también lo que va a hacer es abastecer a todos los sistemas eléctricos del auto. La garantía de este motor es de 3 años o 100.000 kilómetros, pero para los componentes de este sistema híbrido suave se va a extender a 5 años. Suzuki te pide que hagas un service cada 1 año o 10.000 kilómetros. Eso sí, hay una primera revisión a los 1.500 kilómetros que es gratuita. Este motor va a derivar la potencia a las ruedas delanteras, estrictamente, ruedas delanteras que tienen frenos por discos y suspensión del tipo independiente con esquema McPherson. Ya el tren trasero va a tener frenos por tambores y un sistema de suspensión
por barra de torsión. Para ver el sistema de transmisión que deriva la potencia a las ruedas delanteras, pasamos al interior. Ahora sí pasamos al interior, pero antes te vamos a hablar de la transmisión que acopla este Suzuki Swift. Lo vamos a poner en marcha para hablarte de la misma y viene acoplado a dos opciones. Hay uno con caja manual de 5 velocidades y otro que tenemos aquí en Argentina como variante tope de línea, que es este, con una caja automática del tipo CVT, es decir, continuamente variable. Es verdad que tiene marchas prefijadas, que incluso podemos pasarlas con las levas que están al volante, no así desde la palanca, y la cantidad de marcha es 7. Esto que vamos a ver, que esta caja CVT se va a acoplar mediante un convertidor de par a lo que es también el motor. Después te vamos a hablar qué tal funciona el andar en ciudad, en ruta, etc. Pasamos ahora sí a lo que es la definición del interior de este nuevo Suzuki Swift de cuarta generación global o sexta en realidad en la historia. Y vamos a ver que en general es un auto fiel japonés. O sea, todo es fácil, hay teclas, nada de cosas raras, sí una pantalla bien grande que ahora te vamos a contar. Pero en general hay teclas, botones, donde vos buscás las cosas, es fácil de encontrar en este auto. Eso es un dato no menor. La calidad de los materiales son todas básicas. Swift es un auto económico en general a nivel global, entonces nos encontramos obviamente todos plásticos rígidos, eso sí, de un buen encastre. Incluso nosotros podemos zarandear el tablero y demás, o la consola, y vamos a ver que no hace ruido. Hay un pequeño grillito que escuchamos acá en la zona de atrás del tablero, pero en general una buena construcción en un auto que por lo menos tiene un kilometraje bastante reducido todavía. Y el juego de líneas tiende a ser sutil y simple. Sí es verdad que cambió toda la disposición en general del torpedo, no así tanto el volante, también sí en las puertas, con algunas líneas que incluso salen desde el tablero y se mimetizan en la puerta. En temas de calidades, bueno, se busca realzar un poco con algunos detallecitos acá satinados o algunos juegos geométricos en esta zona más recta del mismo. ¿Qué va a llamar mucho la atención? Bueno, por el tamaño bien grande, la pantalla, que son 9 las pulgadas, ahora te vamos a contar, y el tablero, fiel japonés, 4 agujas. No, la misma, te decíamos, es de 9 pulgadas. Uno de los cambios es que antes la pantalla estaba integrada en todo lo que era la plancha de Swift, ahora la tenemos en este formato vertical. Ahí sí los japoneses se subieron un poquito a la tendencia. También vamos a ver que, te decíamos, 9 son las pulgadas y tenemos una serie de funciones rápidas, no por botones, sino que esto es todo de forma táctil para bajar el volumen, silenciar, volver a este que es el home de la pantalla, y accesos bien rápidos, hasta incluso la posibilidad de apagar la misma para que por ahí no nos moleste tanto en la ruta. En general es una pantalla bastante completa donde vamos a tener todos los apartados clásicos para escuchar la radio, conectar nuestro celular. Hay Android Auto, hay Apple CarPlay mediante cable o también mediante forma inalámbrica, y podemos escuchar música por Bluetooth, conectar para llamadas, el celular, etc. Luego, para ver lo que es la fecha y demás, y cada vez que vamos a las configuraciones, incluso desde acá del auto, vamos a ver que se abren 4 submenús. En cada uno de estos vamos a, por ejemplo acá, configurar todo lo que sea los ajustes rápidos del auto. Incluso podemos hasta poner un pin de seguridad. Configurar en este lo que es la música, es decir, el balance, la ecualización del audio, si queremos un ecualizador de algún género en particular, el volumen, si queremos que cuando ingresamos al auto suene esa canción o melodía de Suzuki, si queremos que cada vez que tocamos una de estas teclas haga sonido, bueno, lo típico. Luego, para conectar nuestro celular, desde acá podemos manejar los celulares o los dispositivos conectados al sistema, y también el auto tiene Wi-Fi. Esto se lo vamos a dejar luego en un comentario porque todavía la gente de Inchcape no nos comentó, pero Suzuki tiene un Suzuki Connect a nivel global, incluso aparece una red cuando vos estás en el auto, pero no sabemos todavía si el sistema funciona o no. Nosotros intentamos conectarnos por lo menos y hasta el momento no pudimos. Y en el último, para configurar algunas notificaciones y alertas de lo que es el vehículo. Volvemos. Y por último, y a la derecha, tenemos un apartado donde nos va a medir un poco la autonomía que nos queda, el consumo promedio, y también varias gráficas donde podemos ir viendo una serie de cosas como controlar, por ejemplo, el desbloqueo si queremos que al abrir se abran todas las puertas o solamente la del conductor. Bueno, hay varias cuestiones de las indicaciones para cómo queremos que funcione el aire acondicionado, si queremos que consuma menos.
Si hay alguna advertencia o alguna alerta de algún problema que tenga el auto, se nos va a encender también acá, y ajustes más rápido. Una pantalla sencillita, nada de otro mundo, y que por último, perdón que se juntó todo, desde acá bajamos el hub, como les gusta decir a las marcas, donde tenemos los accesos más rápidos a cada una de las opciones. Incluso desde acá podemos controlar el brillo de la misma. Una pantalla que la verdad funcionó bien, con un audio de 6 parlantes, hay 4 en la parte baja de cada una de las puertas y 2 tweeter en lo que son los pilares A. Una calidad de audio sencilla, funcionó normal, esperable para un segmento B. Esto se va a unir no a otra pantalla en el tablero, vamos a bajar ahí un poquito para que se vea bien, sino que tenemos un display mucho más chiquito, una computadora más chiquita, eso sí, a color, ahora te vamos a explicar, y vamos a tener bien al estilo japonés, agujas en el lado izquierdo, lo que es el tacómetro con la zona roja a partir de 6000 vueltas, y más chiquito acá vamos a tener también lo que es la temperatura del líquido refrigerante. Hacia el lado derecho lo que es la velocidad y también la cantidad de combustible que tenemos en el tanque. En el centro, en lo que es la computadora a bordo, que se va a manejar con las teclas que tenemos acá, específicamente esta que dice Info, es el único botón con el que vamos a poder trabajar. Sí, tenemos 2 botoncitos acá en los extremos del tablero, que incluso podemos manejar de acá o desde el volante, sería medio raro usar esto, pero bueno, está. Podemos ir pasando entre cada uno de los seteos, y con el de acá abajo entre un trip A, un trip B, de cantidad de kilómetros y el total de kilómetros que tiene el auto. Como te decía, desde este botón Info vamos a poder pasar entre la única info, que son una serie de opciones, como por ejemplo un reloj. Tenemos una fuerza que nos indica hacia adelante o hacia atrás, como una especie de fuerza G del auto, la cantidad de torque y de potencia que está entregando todo el conjunto mecánico, un gráfico que va variando entre la aceleración y el frenado. También nos va a indicar, esto es bien al estilo de otros híbridos, si está empujando, que siempre lo va a hacer en realidad, el motor térmico, y si está utilizando un porcentaje de la batería para empujar o si se está recargando la misma. Además, si están seteadas las ayudas a la conducción, una computadora con autonomía y el consumo promedio, y otra gráfica que nos muestra los últimos consumos, además de un tiempo de conducción. Es bastante sencilla, pero con la información justa. La verdad que a rasgos generales no le falta nada. No es el último grito de la modernidad este tablero, pero tiene lo que mucha gente busca. Además, vamos a encontrar que están también los cinturones de las plazas traseras, posición de la palanca de cambio, hora, y si están habilitadas algunas de las ayudas a la conducción, lo típico. Pasamos ahora sí a lo que es el volante de este Suzuki Swift. Acá no hay cambios, ojo, y lo estuvimos analizando, sigue siendo el mismo diseño que nos encontramos en la generación anterior. La verdad, un diseño agradable, de una buena calidad, es muy agradable el tacto, es decir, la cuerina que usaron para revestir, y abajo tenemos bien grande en esta C que va de un rayo hasta la punta del otro, en un plástico, un negro piano, para que se den una idea. Son 3 los rayos y tenemos bastantes cosas. Primero, en el lado izquierdo todo lo que es el control para pasar las canciones y el audio de la multimedia, y también, como te decíamos, para la computadora a bordo. Y a la derecha tenemos todo lo que es el control de crucero, que es adaptativo, y también la distancia con el auto que tenemos por delante. También hay opciones acá abajo de teclas, donde del lado derecho tenemos el mantenimiento de carril, que también habilita el centrado, y en el lado izquierdo para atender, colgar llamadas o pedir comandos de voz cuando conectamos nuestro celular. Eso se suma a las levas que están por detrás del mismo, eso ya te lo explicamos, en una dirección que es de, obviamente, asistencia eléctrica. Y tenemos del lado derecho todo lo que es para limpiaparabrisas, lunetas, no hay sensor de lluvia, y del lado izquierdo para controlar todo lo que es la iluminación, eso sí, con luces automáticas, hay sensor de luces. ¿Cómo nos ubicamos al volante de este Suzuki Swift? Bueno, vamos a destrabar, y acá encontramos un detalle, y es que la columna solamente regula en altura, una regulación normal, pero no regula en profundidad. Y acá vamos a tener un poco una complicación, porque los ajustes de la butaca son los normales, de la corredera, y también para regular el respaldo, subir o bajarla. El problema es que tenés que ver cómo te acomodás arriba del auto. Puede ser que quedes un poco cerca de los pedales y a lo mejor tal vez un poco lejos del volante. Bueno, yo me pude ubicar bien. Juan le costó, por ejemplo, un poquito más, sobre todo porque para apoyar
el lugar donde tenemos para reposar nuestro pie. Fíjense cómo me queda a mí respecto a la otra pierna, me queda un poco más alta. Entonces, bueno, la posición de manejo puede que sea un poco incómoda dependiendo tu estatura o tu contextura. No tenemos regulación en profundidad que debería tenerlo. Hablando ahora sí de lo que son las butacas, vamos a ver que vienen revestidas íntegramente en tela, nada de cuerinas ni cosas raras, bien a lo japo. Tenemos una tela de una calidad acorde, que la verdad está bien por lo menos. Las butacas en general son, ya te vamos a hablar bien en los comportamientos, pero son cómodas, abrazan dentro de todo bastante bien al cuerpo, pero tienden a ser blandas. Algo que ya habíamos visto, por ejemplo, en Baleno y en otros autos. Por ahí en muchas horas puede ser que te empiece a cansar un poco en la zona lumbar, pero por ejemplo en ciudad, en trayectos más cortos, la verdad que las butacas son muy, pero que muy confortables. Bien, vamos a empezar a describir el equipamiento de este Swift. Vamos a empezar como siempre por el tema llave. Una llave realmente muy pero muy chiquita, hace mucho que no veíamos una llave de este tamaño, que sencillamente va a tener botón de apertura, cierre de puertas. Nada más, logo de Suzuki en la parte trasera, y es una llave que, como ya te contamos, es del tipo keyless, es decir, no la vas a necesitar para entrar al auto, ni tampoco para poner en marcha el motor, porque vas a apretar el freno y con el botón de encendido ya vas a poder darle vida a este 3 cilindros. Primero vamos a ver que tenemos climatizador automático. Es cierto, podría ser de 2 zonas, es de una única vía, pero para un auto de entrada del segmento B, realmente bienvenido que lo tenga. Por supuesto tiene la tecla de auto, como te dijimos, para que vos setees la temperatura y no tengas que regular ni las salidas ni el forzador, todo lo va a hacer de manera automática. Además, si conectamos la marcha atrás, nos va a reflejar funciones de una cámara de retroceso. Lo mismo, es una cámara que solamente tiene visión trasera, no tiene 360 grados ni ninguna sofisticación, pero siempre recordamos que estamos en un auto de entrada del segmento B. ¿Qué más nos va a ofrecer en cuestiones de equipamiento? Si seguimos hacia abajo vamos a tener en esta consola, que podemos por ejemplo dejar el teléfono, una entrada de 12 voltios y también una ficha USB de vieja generación, una ficha USB del tipo A. Después vamos a tener un freno de estacionamiento mecánico, sencillito. Eso sí, en otros mercados, por lo que estuvimos viendo, hay toda una renovación de esta consola que lo que brinda es un freno de estacionamiento eléctrico que se suma a frenos con discos en las ruedas traseras y además va a tener la posibilidad de tener un auto hold, que en este auto no está disponible, y los calefactores de las butacas. Algo que también extrañamos bastante es el hecho de poder tener un apoyabrazos, que realmente, como les decíamos, la posición de manejo no es la mejor, las piernas quedan muy cerca, el volante muy lejos, y este brazo medio que nos queda colgando en un auto que tiene caja automática. Después, como están viendo acá, yo tengo mis lentes en este lugar porque no tengo ningún portalentes, pero sí vamos a tener 2 espacios para dejar vasos, como dijimos, una bandeja adelante para dejar algunas cosas, tenemos otra por debajo del freno de estacionamiento para tirar algunos elementos y en el remate de esta consola también otro espacio para dejar algún vaso o algún jarrito. Otro lugar para guardar cosas, la guantera, que tiene una capacidad correcta, eso sí, no tiene ni llave ni luz. ¿Qué otro lugar vamos a tener para dejar cosas? Bueno, en las contrapuertas, que después se las vamos a mostrar. Algunos detalles para completar. Dijimos, tiene climatizador automático, tenemos 4 salidas frontales, después vamos a ver que no tenemos salidas traseras. También llama la atención que toda la iluminación del auto interior es de color naranja, típicamente japonés. Este auto sigue realmente al pie de la letra toda la receta de típico auto japonés. Después, en cuanto a iluminación, vamos a tener una sola luz central, que es este plafón delantero. No tenemos nada para iluminar en las plazas traseras. En cuanto a espejo, no se los dijimos en el equipamiento, lo recordamos ahora. Es un espejo que tiene día y noche de forma mecánica, de forma manual. Y para cerrar, vamos a tener parasoles que son realmente de una calidad muy buena por ser un auto de entrada. Son blanditos. En otros autos que son mucho más caros, a veces esto es un ladrillo. Tenemos espejo con tapa para el conductor, lo mismo para el acompañante, con un espacio además para poder dejar algún papel o alguna tarjeta. Para cerrar, te decimos, no hay techo solar, obviamente, hay algunos autos del segmento que ya lo tienen, pero en sus versiones por ahí tal vez más equipadas, como por ejemplo un Toyota Yaris o un Peugeot 208 que lo tiene del tipo panorámico, y tenemos manijas para agarrarnos, que tienen el regreso amortiguado, no golpean contra el techo, no está para el conductor, pero sí están para los 3 pasajeros restantes. Antes de bajarnos, vamos a ver qué otras teclas tenemos
del lado izquierdo de la columna de dirección, que vemos que hay bastante botonería. Por encima tenemos la posibilidad de desconectar el control de tracción y estabilidad. Tenemos la posibilidad también de apagar el mantenimiento de carril. Lo mismo, otra ayuda a la conducción que podemos bloquear desde acá es la alerta de colisión frontal. Por debajo también podemos regular en altura los faros. Tenemos la posibilidad de, si nos molesta, desconectar el Start and Stop. Eso lo puede elegir cada conductor. También podemos apagar los sensores de estacionamiento, que solo están en el paragolpes trasero. Y vamos a poder destrabar el depósito de combustible y el capot desde acá. ¿Qué es lo que está muy bueno en este auto realmente? Me voy a bajar previamente para eso. Las alfombras son realmente de muy, pero muy buena calidad. Tiene un par de ganchitos para que no se nos vaya hacia adentro. Tiene bastante césped y mugre que se está bancando esta alfombra, pero miren la calidad que tiene. Es realmente una alfombra textil de una tela muy gruesa, con todo el borde blanco, con el nombre Swift incluso en la parte inferior. Realmente una alfombra que está muy, pero muy buena. Siempre insistiendo y recordando el precio del auto. Después tenemos una pedalera sencilla, 2 pedales, freno y acelerador. No tiene ninguna decoración cromada ni nada deportivo, pero una pedalera que cumple su función. Y si pasamos a los paneles de puerta, vamos a ver primero calidades. Bueno, todo es plástico rígido, tanto por encima como los revestimientos, incluso el apoyabrazos. Solamente tenemos esta parte tapizada en una tela que es la misma que la de los bordes de los asientos. Pero bueno, una calidad segmento B, realmente cumple. Podría tener algo blando, obviamente. Lo que está muy buena es la calidad de la manija de apertura, que es cromada. Tenemos la posibilidad de operar el cierre centralizado de forma manual, y si no, tenemos este tipo de teclas también muy típicamente japonesas, desde donde tenemos levantavidrios solo con un toque para el conductor, también muy japonés. El resto de los pasajeros va a tener que tener la tecla presionada. Podemos, como les dijimos, destrabar cierre centralizado, bloquear ventanas traseras y de acompañante, y los espejos, que como ya les comentamos, está muy bueno que tengan el plegado eléctrico. Después, en cuanto a decoraciones, es un panel que es completamente monotón en plástico, excepto por este corte en un gris oscuro, similar al de la plancha, y tiene toda en esta parte una trama también como para darle alguna riqueza estética. En la parte inferior tenemos el parlante del equipo de audio. Acá una indicación con una botella, por detrás otra bandeja portaobjetos, y después, en cuanto a burletería, vamos a tener todo un burlete en el marco de la carrocería y otro burlete en el marco de la puerta, lo que nos da un doble burlete. En cuanto a la apertura y el cierre, realmente la puerta hace un ruido contundente, está bien. Eso sí nos llama la atención, que son bastante livianas, sobre todo la trasera, que justamente nos va a dar el paso para describir este panel, que es exactamente igual al delantero. Tenemos todo plástico negro, misma calidad de manija, eso está bien. Hay algunos autos que en esto tienen reducción de costo. La tecla levantavidrio, que como les dijimos no tiene un toque, y acá sí lo que voló es el revestimiento en tela de la parte trasera del apoyabrazos. Acá es todo de plástico negro, tampoco tenemos la decoración esa en gris como la parte delantera. Sí vamos a tener un espacio para dejar una botella, un parlante, y también vamos a tener todo un doble burlete. En cuanto a la apertura de la puerta, es una puerta chiquita como el auto. La apertura realmente está bien, nos facilita el ingreso, que es lo que vamos a ver ahora, precisamente cómo nos acomodamos en estas plazas traseras de este auto tan compacto. Bueno, plazas traseras de, creo que hasta ahora el auto más chiquito que probamos. Buenas tardes, como siempre hacemos. Uno de los más chicos, la verdad, por lo menos que tengamos recuerdo, este Swift, y un hatch, que lo que hace que no probamos un hatch, en realidad el primero. Hatch 100%. Pero bueno, vamos a ver qué tal es la habitabilidad. ¿Cómo te ubicás? Obviamente que tiramos nosotros siempre esta butaca, es la única forma que tenemos de grabarnos, así que vamos a tener como parámetro esa butaca. Exactamente, estábamos con esta butaca posicionada para 1,80 m, sí, como siempre decimos. Y yo detrás me ubico, a ver, en cuanto al largo de piernas, no puedo decir que voy incómodo. O sea, tengo una distancia, no me sobra nada. Una cosa wow. Tengo 2 o 3 centímetros de sobra. Muy segmento B. Lo que sí me pasa son dos cosas. Uno es que el cojín o está abajo y además es un poquito corto, las piernas me quedan un poco colgando, pero se intensifica que me queden colgando porque por debajo del asiento delantero está esta batería del sistema Mild Hybrid,
con lo cual mis piernas pueden llegar hasta acá, no puedo tirarlas más para adelante. Esa es la comodidad. Entonces que me da como una sensación de que acá ya voy más apretado de lo que iría si fuese un auto 100% térmico. Exactamente. Bueno, de este lado obviamente que no pasa, no hay nada abajo del asiento del acompañante, así que los pies pueden ir libres, pero bueno, yo la verdad que me puedo ubicar bien, así que no estaría teniendo los mismos problemas. En general creo que la regulación del respaldo está bien. La altura del techo también es buena. La altura del techo está bien, está pensado para ser un auto con un techo un poco más elevado de lo normal, no con tanta caída. Entonces, bueno, creo que en general nos ubicamos bien a bordo del Suzuki. No es una cosa wow, pero bueno, podríamos decir que 2 personas se van a poder ubicar acá atrás, dentro de todo. Creo que es la realidad de los autos del segmento B hace algunos años tipo Etios Hatch, Nissan March, que eran un habitáculo correcto, a donde se compromete es en el baúl, que ya el tamaño se reduce, pero el habitáculo realmente está bien. Sí. No es un auto que nadie se lo vaya a comprar pensando que tiene 4 plazas hiperholgadas. Para hacer un viaje ya sea urbano, algunas horas en ruta, va a cumplir. Está bien, cumple, sobre todo si es un segundo auto en una casa, o un primer auto de alguien o de una pareja o lo que sea. La verdad que el auto en general cumple para poder llevar en un trayecto corto. Igual creo que 4 personas nos podemos ubicar. ¿Qué te parece si venís y vemos un poco? Vamos a ver cómo vamos la quinta plaza. Primero, túnel de transmisión bastante grande. Porque esta plataforma, recuerden que permite una versión all-wheel drive en otros mercados, integral. Con lo cual tengo que ir con las piernas o así que tengo una bandeja, el remate de la consola, que no me entran los pies, y vamos, ancho estamos apretados. Muy apretados. Estamos apretados, la verdad que ya para 3 personas esto se complicaría. Hay que ver la contextura, hay que ver el alto y demás, pero acá sí ya vamos más apretaditos. Sí, exactamente. A ver, ¿es un error del Swift? Obviamente que no. La mayoría de los segmentos B, en general, en el gran general, no es mucho más que esto. Hay algunos que incluso tienen menos tamaño y menos espacio. Con longitud más grande de auto. Con longitudes más grandes, exactamente. Después creo que, a ver, en términos de equipamiento o de confort para estas plazas, lo volvemos a destacar. Es un auto económico dentro de todo para los precios que tenemos en Argentina, pero encima globalmente también es un auto que en general es de un costo relativamente bajo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, repetimos, creo que las alfombras es lo que más nos sorprendió, es de una calidad sobresaliente. Tal vez en esto India tiene mucho que ver, pero en general una cultura del país. Pero bueno, las alfombras son impecables. Sí, exacto. Después, en cuanto a equipamiento, tenemos las manijas para agarrarnos. Exactamente. Y después tenemos que hablar más de lo que no tenemos que lo que sí. No tenemos un apoyabrazo central, por ejemplo. Lógico. No tenemos luz. Eso debería tener. Sí. Ya podríamos pedirle alguna luz, no una individual, luz única, sí, para no molestar a quienes van adelante. Y después, en cuanto a bolsillos para dejar cosas, esta vez me tocó a mí. ¿Lo tenés vos? No lo tengo yo de este lado. No está del lado del conductor, sí es llamativo. Bueno, tenemos acá el cierre de las butacas, algo también muy de los asiáticos, japoneses, coreanos. No hay salidas de aire para estas plazas traseras. Nadie tiene, es muy raro los casos que pueden llegar a tener salidas de aire acá atrás, así que no es un palo obviamente para el Swift. No, es sencillamente a modo descriptivo de lo que se va a encontrar quien se compre este auto, que creo que va a ser lo que espera en cuanto a habitabilidad, en cuanto a equipamiento. Es realmente un auto que cumple para los parámetros, siempre decimos, de la base del segmento B. Tal cual, creo que no hay mucho más para agregar, teclas de levantavidrio, manijas. Sí, decimos que las ventanas bajan en su totalidad. ¿Te parece si pasamos a describir cómo tenemos en cuanto a seguridad, ya sea de ganchos ISOFIX? Bueno, ya dijimos que los respaldos estos se pueden rebatir en 1/3 y 2/3. Tenemos por debajo los ganchos bastante bien presentados, la verdad. Sí. Una muesca plástica, tienen como su cunita. Incluso llama la atención que son del color de la carrocería. Sí. Y después tenemos los ganchos latch, que están bajando. Bueno, tenemos algunas de nuestras cosas obviamente en el baúl. Creo que con esto ya podemos incluso ir cerrando y no queda más nada en cuestiones de seguridad en estas plazas traseras de un auto bastante chiquito. Fíjense que estamos agachándonos para entrar. Exactamente, así que vamos a describir qué nos propone en términos de seguridad general este Swift GLX. Vámonos. Hacemos un breve paso, como hacemos siempre, desconectamos para que no suene la alarmita, en lo que es la plaza del acompañante para hablar del tema seguridad. A ver, acá hay bastante tela, sobre todo por el precio del auto. ¿Qué vamos a tener? Bueno, primero que para el valor que está pidiendo Suzuki es uno de los equipamientos incluso más completos. A día de hoy que grabamos, dato no menor, en este segmento es uno de los más completitos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, a lo clásico, como siempre decimos, que pide la ley de 5
apoyacabezas, 5 cinturones inerciales, control de estabilidad, etc. Vamos a tener 6 bolsas de aire, las 2 frontales para conductor y acompañante, las laterales en las butacas delanteras y los airbags de cortina que también incluyen a la plaza trasera. Y a eso se le va a sumar una serie o un paquete, mejor dicho, de ayudas a la conducción. Como te dijimos, hay un radar de doble pulso que está en la zona delantera y una cámara monocular que está acá en el parabrisas. Eso le va a permitir a este Swift pasar a tener un montón de ayudas, incluso comparado con sus hermanos anteriores, como por ejemplo mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, y estos dos se van a juntar para también ofrecernos la opción del centrado de carril, algo bastante raro para encontrar en un auto de este valor y en el segmento B. También vamos a tener la alerta de punto ciego en los espejos, aviso de precolisión y también, en caso de emergencia, el frenado autónomo que puede detectar tanto peatones como a ciclistas. Así que dicho esto, es un equipamiento bastante completo por el segmento. Y ustedes dirán, bueno, ¿hay pruebas de choque? Si nos venimos a lo que es Latinoamérica, el auto todavía no fue probado por Latin NCAP. Ese es un detalle. Sí hay una serie de crash test a nivel global, como por ejemplo Euro NCAP, que sí probó el auto, y la versión que llegaba desde Japón hacia Europa sacó 3 estrellas. En una defensa normal, podría decirse, por el precio en general de lo que es el auto. Pero también ocurrió que lo chocaron en Australia. Y en Australia se sorprendieron porque sacó una sola estrella. Esto encendió un poco las alarmas de Suzuki en aquel país. Dijo, che, ¿qué pasa? Bueno, resulta que la unidad que iba a Australia tenía menos refuerzos que la unidad que llegaba a Europa. Esto llegó hasta Suzuki Japón y se hizo un cambio en general de todo el modelo a nivel global. Lo vuelven a testear en las tierras australianas y ahí sí sacó 3 estrellas en seguridad. Nuestra versión viene desde la India, incluso hay un cartel acá que dice Suzuki Maruti India. A ver, en este cambio global, nuestra unidad debería también tener, obviamente, todos los típicos refuerzos. No podemos asegurar nada, no nos corresponde a nosotros, pero este Suzuki debería tener la misma defensa que los modelos que te citamos antes. Esperamos, como siempre, una prueba de choque de algún organismo, sobre todo de acá de Latinoamérica. Dicho todo esto, ahora sí, pasamos a los comportamientos en ciudad del auto. Bueno, vamos a arrancar el comportamiento en ciudad con la musiquita. Ahí va, esperamos. La bienvenida. Con la que nos recibe este Swift. Ya lo estábamos usando, así que vamos a salir nomás. Ciudad de Buenos Aires nos encuentra para hacer este test drive. Exactamente, yendo a hacer el relevo justo de este auto. Vamos a ver qué viene después. Exacto. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar por el tema... Se arrancó hasta Taylor Swift, incluso la música, una cosa increíble. Qué casualidad, Swift con Swift. Exacto. Vamos a arrancar, si te parece, por creo que lo más interesante que tiene este auto, que es el motor. Sí. Un motor que, como ya les contamos, es de 3 cilindros, 80 caballos, 82 en realidad. Sí. 82 HP, 82 caballos declararían en teoría. Exactamente, pero realmente con un comportamiento que parece que está bastante más que esos 82 CV que declaran. Sí, a ver, hablando estrictamente del motor naftero, lo que pasó incluso en los comentarios que tuvimos en el lanzamiento era eso, decir, che, 80 caballos. Y muchos usuarios, incluso de la marca, recalcando, cada vez perdemos más potencia. Exacto. Bueno, la verdad que en el tránsito urbano, la verdad es que no se siente. Yendo ahora, estamos, por ejemplo, para que sea una idea, en Avenida Independencia, la verdad el auto acompaña el tránsito, no tiene problema, lo aceleramos y responde. Ya vamos a hablar del tema consumos, que es un tema no menor, pero responde, o sea, anda bien para moverse en la ciudad, estrictamente en lo urbano, ya veremos en ruta, el auto anda. Exacto, ahí donde colabora ahora nos vamos a pelear un poco. Yo soy a veces defensor de las cajas CVT para este tipo de potencias y para los autos de entrada. Yo sé que muchos las critican y por ahí tienen un handling, una sensación que no es agradable, pero para este tipo de situación la caja CVT realmente juega muy a su favor. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, de un semáforo o queremos iniciar la marcha, la CVT, al tener un espectro tan amplio de relación, de una muy corta a una tan larga, realmente el auto hace que recupere, que agarre velocidad muy rápido, y después, en cuanto levantamos el pie, que ya estabilizamos,
nos permite ir a una relación mucho más larga que se traduce en consumos pero extremadamente mínimos. Tal cual. Yo creo que, y me voy a posicionar como decías vos en la vereda opuesta, no soy el más amante de la CVT, lo sabés, lo hemos visto incluso en otros videos. Bueno, ahí tenemos el aviso de precolisión, ya vamos a ver. Sí puedo decir que es el primer auto en el que la CVT no me molesta. Una cosa increíble. Pero la verdad, funciona bien. Sí, exactamente. Como decimos, la CVT acá juega a favor del auto. Sí. Incluso hacíamos la comparación, nos hace acordar, sin dar marcas y modelos, sí, nos hace acordar a comportamientos de otros autos que tienen motor de 3 cilindros y 1 litro, pero turbo. Porque sí. Enrosca tan rápido desde abajo, como el torque máximo lo declaran a las 4.300 vueltas. Es cierto que estamos ante un mild hybrid, un híbrido suave que tiene este pequeño motor generador eléctrico que en las aceleraciones nos asiste con un pequeño torque, sí, pero realmente eso se siente, el auto enrosca rápido y realmente, créannos, hagan un test drive a quien tal vez están en duda, es muy poco potente, el auto se va a sentir que no acompaña el tránsito. No, realmente anda como un auto de 110, 120 caballos, está a la par de cualquier auto del segmento B, con un peso que es muy liviano también. Eso tiene mucho que ver. A ver, con esto ¿queremos decir que es un motor 2 litros turbo? No, obviamente que no. A ver, entiéndanos, es un auto racional, segmento B, que sobre todo para movernos en ciudad anda fantástico y el auto se siente hiper cómodo andando en la ciudad, pero lo que sí notamos es que la potencia se siente mucho mejor, incluso si lo pisamos para adelantarnos en el tránsito y demás, se siente mucho más real, hasta parecería un poquito más por ese empuje de la entrega esa de torque que tiene el motor eléctrico de lo que en realidad es declarado por ficha técnica. Tiene mucho que ver los 900 menos en realidad de 1000 kilos que pesa este auto, también le influyen bastante. Y si querés ya nos podemos meter, además de que por cierto la CVT la podemos manejar desde las levas, veremos cuántos pueden llegar a usar eso. Nosotros no la usamos nunca. En la semana que tuvimos el auto ni lo usamos. Pero lo que sí vamos a decir es que en tema de consumos, la verdad, chapó. Es de lo mejor que probamos. Sorprendente realmente las cifras, lo probamos en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe como siempre. Sí. En el tránsito más caótico, donde uno dice, acá no me está dando estamos ahora casi 5 kilómetros por litro, no, el auto realmente siempre anda de 15 para arriba. Exactamente, en la prueba, desde que entramos ayer a Capital Federal hasta hoy, mixto, tráfico trabado, un poco más de avenida, un poco más, menos, más fluido, menos, sin aire, está dando 15.1 kilómetros por litro. No hemos probado hasta el momento ningún naftero que nos dé estos registros. Les dejamos todos los registros por acá abajo. Y además... Gran fuerte, perdón, ¿no? Sobre todo para quien se quiera mover en la ciudad o pueblo o lo que sea. La verdad que los consumos de este Swift son imbatibles. Sí, y te levanto el comentario que vos decís, gran auto para moverse por la ciudad, también en eso colabora. Primero, la dirección eléctrica que es espectacular, es muy suave, y además el tamaño del auto, es un auto del segmento B, pero un segmento B como los de antes, como un Nissan March, un Etios, autos más chiquititos, más compactos que tienen menos distancia entre ejes. Entonces, primero que el radio de giro es asombroso. Radio de giro es una cosa espectacular, ficha técnica incluso declara más o menos 4,8, 4,3 metros, depende si son las ruedas o el paragolpe. Sí, tengan en cuenta, por ejemplo, que tuvimos este auto junto con una SW4 en la misma semana. Que eran dos antónimos. Exacto, donde el Swift daba vueltas sobre sí mismo, la SW4 hacían falta 2 o 3 maniobras para poder girar en cocheras o en retomar en rutas. Realmente es un auto que para moverse en el tránsito urbano hace todo bien. Sí, la verdad que se mueve bien, encuentra bien el hueco, no tiene mayores problemas, es un auto, a ver, como todo, después vamos a ver en la ruta, que en la ruta también anda bien, pero sobre todo en ciudad nos sorprendió porque, bueno, el mix de las cosas, el auto la verdad que lo maneja muy bien. Y creo que teniendo en cuenta, además de la dirección, podemos hablar un poco de lo que es en general el esquema de suspensión, que bueno, en el comunicado de prensa global, cuando se lanzó el auto, hablaban de los cambios que hicieron. Acá el Swift no se vendió tanto, esa es una realidad, así que no podemos hacer tanto paralelismo entre antes y ahora. Unas suspensiones que son correctas, podríamos decir. No sé qué te parecen a vos, Juan, pero no llega a ser un Fiat, que siempre es como el parámetro de una buena suspensión adaptada a Mercosur. Se nota que está como adaptada, incluso el auto es un poquito más alto que en otros mercados, la versión que nos llega a nosotros, hay otra un poquito más bajita. Se nota que está adaptado para mercados emergentes, como les gusta decir, pero entre las gomas que son un poco duras
es como que el auto se queja de las irregularidades de nuestras calles. Después anda bien. Sí, yo creo que en cuanto a ley de suspensión, está bien como amortigua tanto en la compresión como en la expansión. Yo creo que el problema radica en que tiene poco recorrido. También. Entonces, sí. Cuando tal vez pasamos un lomo o un reductor de velocidad a una velocidad un poco más allá de la que deberíamos, o de todo el esquema y tipología de pozos que tenemos en las ciudades argentinas, entonces tal vez la rueda cuando quiere expandir va más allá del límite de la expansión, entonces Exacto. por eso se escucha como un golpe, pero en términos generales, por ejemplo, un empedrado, incluso anduvimos por calles, calles de arena, con algunos serruchos, el auto estructuralmente se lo siente muy sólido, muy robusto de tren delantero, incluso le sumamos que no hay quejidos de todo el armado de los plásticos. Hay algunos mínimos que escuchamos acá en la zona del tablero, la calidad es básica, es un auto barato, el Swift es un auto barato alrededor de todo el mundo, después podemos ver el precio final que tiene acá en la Argentina, si te puede parecer barato o caro, así que no podemos pedirle tampoco grandes cosas. Sin embargo, en general el armado está bien y obviamente todos materiales rígidos, como ya explicamos. Sí, es un auto que tiene muchos años, Suzuki ya le sacó todos los vicios. Si bien los materiales son de manufactura barata, están bien armados, bien encastrados. Muy a los japonés, nada que nos sorprenda. Un auto que se produce, además en Japón, en India, para mercados emergentes, como decís vos, el despeje está pensado para esta realidad. Así que creo que la síntesis de la ciudad es un auto que en la ciudad se siente muy, pero muy cómodo. Después podemos hablar en cuanto a visibilidad, también no hay quejas. No hay mayores problemas, incluso tenemos buenas superficies acristaladas. Fíjense que en este auto lo que es la superficie vidriada arranca a la altura de nuestro hombro, cosa que muchas veces no pasa, tenemos bastante más chapa. Sí, es casi panorámico con un parabrisas redondeado. Muy buena visibilidad y tampoco tapa tanto el pilar A. Sí hay un poco de zona donde no se puede llegar a ver mucho en el lado derecho, pero en general la visibilidad a grandes rasgos es los parantes no son muy gruesos, los espejos son chicos, informan bien, tenemos además los alertas de punto ciego, cámara de reversa, sensores para marcha atrás también, así que creo que en términos de visibilidad estamos bien. Exacto. Algo más para agregar en cuanto a la ciudad, después en términos de equipamiento, ya lo describimos en el apartado pertinente, es un equipamiento que por ser un auto barato de entrada está bastante bien la configuración que lograron para Argentina, creo que eso lo podemos señalar, tiene el equipamiento justo y esperado para un segmento B, incluso creo que es destacable, sobre todo en cuestiones de seguridad. Sí, tal vez un breve apartado del sistema híbrido suave, que bueno, en este caso el motor sé que está faltando batería ya explicamos que está acá abajo del asiento del conductor. Un 3 cilindros que vibra poco, cosa que recién no aclarábamos. Dentro de todo no vibra tanto. Un sonido agradable. Sonido agradable, medio ronquito, típico de 3 cilindros. Y una cuestión que nos llamó la atención es que debe ser, sobre todo esto te tiro la pelota a vos, de los primeros 3 cilindros que no te molestó el Start and Stop. Una cosa increíble. Exactamente. Realmente tiene un Start and Stop que cuando tiene batería, cuando tiene carga la batería, apaga el motor. Además, más allá de que tengamos prendido el aire o no, sostiene un buen tiempo. El motor apagado en un semáforo, y cuando soltamos el freno realmente se prende de forma imperceptible, sin vibraciones, no tiene ese lag que tienen muchos Start and Stop, que soltamos el freno y uno dice, bueno, dale, entre vamos. Que prende y sale. Y la verdad que creo que funciona de maravillas eso. Hacías mención vos del sistema Mild Hybrid, bueno, ya lo explicamos en el apartado mecánico cómo funciona, pero a los efectos prácticos, realmente el conductor no va a percibir nada extraño, excepto ese empuje del motor eléctrico cuando retomamos la marcha. Y por ahí el típico parate del motor, cuando estamos a 10, 15 como mucho, pero en general a los 10 kilómetros por hora el motor ya de por sí se puede pagar cuando estamos frenando hacia un semáforo. Casi un modo velero. Es casi un modito velero que trata de hacer. A nuestros amigos de Renault. Exactamente, pero creo que con eso ya estamos bien en un auto donde me parece que el apartado, sobre todo urbano, es donde se siente muy cómodo. Donde más se destaca. Lo que sí, una curiosidad hablando de la seguridad, es que a veces incluso en apartados urbanos prende las altas automáticas, cosa extraña porque uno diría, bueno, lo haría en ruta. No, en alguna calle que está muy oscura y no detecta luces, pumba, nos prende las luces automáticas. Otra de las curiosidades que por ahí nos llamó la atención de este Swift.
Exactamente, doy el pie diciendo que la posición de manejo tal vez no es la ideal, pero eso lo vamos a describir mejor en la ruta, que es donde pasamos más horas en el asiento. Exacto, porque es un asiento también bastante característico, es decir, bastante suave. Yo he probado, me acuerdo en un momento Baleno, y también el asiento era, viste, bastante blandito. Entonces, sí, en ciudad que andamos trayectos un poco más cortos y capaz nos bajamos del auto y demás, está bien. Después veremos ya qué pasa en ruta, obviamente. Bueno, entonces, ¿te parece si nos vemos en ruta para ver cómo es, más allá del ámbito donde mejor se desenvuelve el Swift, cómo es si queremos hacer un viajecito, si queremos hacer unas vacaciones con este auto, a ver qué pasa? Bueno, dale, entonces nos vemos en la ruta con consumos, prestaciones y demás. Bueno, vamos a arrancar el comportamiento ahora sí en ruta, autopista, como nos gusta hacer a nosotros, con el Swift, pero habrán visto que hubo un cambio, en realidad hubo varios cambios durante todo este video, porque arrancamos con un automático, ahora estamos con el manual. Tuvimos unas 2-3 semanas por lo menos de diferencia entre un auto y el otro, así que, bueno, nos van a ver con el pelo distinto, la barba distinta, la ropa distinta, suele pasar. Exactamente, sí, como teníamos la oportunidad de probar las dos opciones que están disponibles, decidimos dejar parte de la prueba en stand-by en el CVT, así pasamos al manual y ahora les podemos dar también un poco de las dos opciones. Exactamente, de los detalles, tanto de cómo funciona el CVT en ruta como este manual, y también les vamos a linkear un poquito de cuáles son las diferencias de este manual en ciudad también. Exacto. A ver, vamos a hacer una parte. Lo que respecta a motor y caja, que por ahí es lo que nos va a llevar un tiempo porque se habló mucho, incluso en nuestras propias redes. 1.2 ya lo explicamos, hablamos un poco de todo lo que corresponde al auto y vamos a diferir obviamente en los dos caminos para cada transmisión. ¿Qué te pareció a rasgos generales estos 82 caballos? Bueno, a ver, creo que ya quedó demostrado en la ciudad lo que nosotros pensamos de este motor. Es muchísimo más ágil de lo que uno a priori esperaría de un auto de 82 caballos. Nuestra primera experiencia en ruta y en ciudad también fue con el CVT y realmente el conjunto anda muy bien. El variador, la caja de continuamente variable se lleva a la perfección con el motor, se entienden muy bien. Cuando vamos a una velocidad estable el motor va hiper relajado, y cuando ya sea por alguna cuestión de que hay una pendiente o porque hay un viento muy fuerte en contra, lo que necesite, el motor sencillamente se va un poquito más en vueltas, y si nosotros lo llamamos porque tenemos que pasar un camión o estamos con el crucero adaptativo y el obstáculo que tenemos enfrente se corre y el auto necesita recuperar, realmente la CVT lo envuelta mucho, lo envuelta un montón para poder tener la fuerza que necesita, y la fuerza que necesita siempre la encuentra en el motor. Sí, a ver, creo que hablando estrictamente de la mecánica, obvio, son 82 caballos, nadie va a negar eso, pero la sensación recordamos siempre, un auto de menos de 1000 kilos, son 975, 950 kilos, si no recordamos más, dependiendo también la versión, porque la manual tiene un peso y la automática pesa un poquito más, y la verdad que es un conjunto que se lo siente ágil, creo que es lo que podemos decir, para nada deportivo, ni prestaciones de ningún estilo, pero cuando nosotros lo pisamos, la verdad es que el auto en general responde. Vamos a ver que ahora estás haciendo una incorporación. Vamos a hacer lo mismo ahora, estamos en tercera con la caja manual y el auto no se lo siente, la verdad, que le falte agilidad. Es un auto que lo llamamos y responde bien. Siempre teniendo en cuenta que es un auto de 82 caballos. Nadie va a pensar que esto es un auto GTI de 150, ni mucho menos. Exactamente. Para los parámetros que nos propone está totalmente, correcto. Porque mucho se habla de esto de, no, bueno, sí, es una batata. Anda igual que cualquier segmento B de más o menos estas proporciones, con un motor 1.5 o 1.6 de unos 110 caballos. Exactamente. Te lo resumimos así. No es una locura, no es una potencia, no te va a pegar contra la butaca. Sí es verdad que, sobre todo en este manual, cuando tenemos que pasar una fila de 1 o 2 camiones en una ruta de mano y contramano, bueno, tenés que calcularle, tenés que ver bien, porque si bien empuja el motor y lo puede ayudar en ciertas circunstancias el conjunto eléctrico, tampoco es descolla. Sí, yo particularmente noté más ágil al CVT que al manual. El CVT tiene mejor ordenado en ese sentido lo que es el casamiento con la caja. Es como vos decías, generalmente va variando entre, por ejemplo, a 120 son unas 2100 vueltas más o menos, y va corriendo de ahí a 2300, 2500 vueltas, dependiendo viento, aire, peso, pendiente, todo lo que ya sabemos de un CVT.
Sí es verdad que a la mínima frenada, cuando busca recuperarse, te va a ir a las 4.000, 5.000 vueltas, que es normal. Ahora, hicimos los 0 a 100, los publicamos incluso en nuestras redes, números razonables, unos 11 segundos y piquito para hacer un 0 a 100, 11 segundos, un poco más de 11 segundos y medio. Sí, bien. Es incluso mejor que muchos autos del segmento B con 20, 30 caballos más que este. Sí, tal cual. Obviamente por una relación de peso, pero es un motor que es ágil, sencillamente es así la definición que le cabe al motor. Exactamente, el conjunto está bien, caja manual ya te dijimos, de 5 marchas. Obviamente que en el caja manual, y esto tal vez ya nos introducimos un poco en el apartado de los consumos, seguirá el motor en más vueltas. Entonces ahora estamos yendo a unos 110, son un poquito menos de 3.000 vueltas, a 120 andamos en unas 3.100 vueltas, va más enroscado que un CVT. Sí, por supuesto, el CVT tiene el beneficio de tener toda la amplitud, todo el espectro de diferentes relaciones, acomoda la relación a la mínima que puede, y eso hace que se vea reflejado también a veces en un consumo menor. Les vamos a ir dejando las diferentes... Todas por acá abajo, sí. Todos los diferentes registros que le fuimos haciendo al modelo, consumos espectaculares. Sí, digamos que nadie va a elegir uno u otro por el consumo, sino sencillamente por el gusto. Tal si te cual. gusta andar en un auto manual o te gusta andar, tampoco por el precio, porque la diferencia de precio es mínima, el equipamiento es el mismo. En eso opino distinto, mira, ahí está, justo nosotros. Para vos la diferencia de precio es muy alta. Para mí $2.000 es altísima la diferencia por un auto que es exactamente igual. $2.000 por la caja automática me hace acordar a 10 años atrás. A mí me parece un montón, pero bueno, entiendo, cada cual elegirá el modelo que más sí, le guste. por supuesto, pero creo que son $2.000 que uno, si no le gusta andar en un auto manual, los va a padecer todos los días. Son $2.000 que uno los invierte para tener el confort de un auto automático, y después al momento de venderlo, por supuesto, recuperará parte de esa inversión con el plus tal vez de valor de reventa que puede llegar a tener el automático por sobre el manual. Yo lo que creo es que hay otros competidores que cuando pasás a la opción CVT no te piden $2.000. Entonces a mí me parece que es bastante, pero bueno, no nos vamos a poner en un debate por caja automática o manual. Sí, vamos a lo que es un poco en general el comportamiento del auto. Dale, buenísimo. En cuanto a esquema de suspensiones, la verdad que es un auto que es muy ágil. Obviamente, al tener una distancia entre ejes muy corta, hace que sea un poquito saltarín. Por ejemplo, acá agarramos un lomo y el auto empieza como a saltar un poco más que otros autos que son tal vez con una longitud superior de entre ejes, pero en términos generales de dirección, de estabilidad, es un auto que por el tamaño que tiene es correcto. Después sí, como destacábamos tal vez más en el CVT, la dirección, cuando le apagamos el mantenimiento de carril, queda por ahí un poquito sobreasistida para la ruta. Puede ser un poquito, sí. Pero en términos generales, digamos que el auto tiene una dinámica correcta. Vamos a hablar de los frenos, si te parece, que acá y en este caso tuvimos distancias largas. La verdad que los frenos, probamos el 100 y el 110 a 0 y fueron bastante largas en realidad para el modelo. Sí, le dejamos por acá la prueba que hicimos con las cifras que recolectamos. Exactamente. Vamos un poco con lo que es la posición de manejo, porque cada uno tiene una posición obviamente distinta. Sí, exacto. Creo que, si mal no recuerdo, cuando hicimos el comportamiento urbano del CVT, lo dije, a mí es un auto que realmente la posición no me gusta, me queda muy cerca la pedalera, siento que las piernas me quedan muy retraídas, el volante no se puede regular en profundidad, así que siento que el auto me queda un poco chico. Pero bueno, cada uno deberá hacer la prueba si le gusta o no, y creo que como añadidura también para la ruta, el problema es que no tenemos un apoyabrazos, sobre todo en la versión CVT. En la versión manual por ahí tenemos que estar operando más la transmisión, pero podrían tenerlo para un GLX. Por supuesto que deberían tenerlo los dos. Creo que la posición de manejo para mí es un conflicto de este auto. Bien, a mí particularmente no lo sentí tan así. Es verdad que a mí el volante me queda lejos, eso me pasa, pero no me molestó. Tal vez por la costumbre de haber tenido autos con la pedalera bastante traída hacia los pies, no me molestó eso. Tal vez lo que sí me pasó es que las butacas son bastante blandas. Sí. Y eso, así como es un beneficio para la ciudad, que tal vez manejamos un rato, media hora, 20 minutos, una hora y nos bajamos, y decir qué cómodas estas butacas. En la ruta, con 5 o 6 horas, ya sobre todo en la zona lumbar, empezamos a sentir como que nos hundimos bastante en las butacas del auto. Son ergonómicas, pero sí te pueden cansar, o por lo menos nos cansaron a nosotros con varias horas arriba
del auto. Posición de manejo que para mí es un 7, no es nada que ver. Para vos. No, yo creo que es un número un poquito inferior porque es un auto que me parece incómodo para la ruta. Estamos describiendo cosas. Exactamente. Ahora sí, ya que estamos en la ruta y tenemos dos tipos de calzada distintas, tema insonorización. Bueno, insonorización, a ver, tenemos que dividir entre varios aspectos. En cuanto al motor, realmente no se lo escucha, sobre todo en el CVT, que va más relajado. Sí, obviamente cuando lo lleva por arriba de variador vueltas, ahí se lo escucha, pero con un sonido bastante agradable. En cuanto a lo eólico, depende, obviamente, como siempre, el viento. Es una insonorización estándar para el segmento, digamos. No la vamos a destacar ni como positiva ni como negativa. No, creo que tiende hacia lo flojita, podríamos decir, porque sobre todo se filtran sobre los marcos de las puertas y de los vidrios, se filtra por ahí bastante viento. Cuando el asfalto está bien, la verdad que de la rodadura tampoco se escucha. Tampoco se siente nada. Si la calzada está más arruinada, sí deja transmitir bastante las copias, pero por ahí el viento es lo que se puede llegar a sentir un poco más adentro de la cabina, y cosa que por lo menos me pasó a mí. El sistema de audio, cuando haces una llamada, funciona más o menos el micrófono, y por ahí con el ruido a viento, y si encima la calzada está mal, la otra persona le va a costar bastante escucharte, que fue por lo menos lo que me pasó a mí personalmente. Excelente, ¿te parece si estamos ahora detrás de un camión? Pasamos a hablar un poco de las ayudas a la conducción. Realmente una configuración que nunca había manejado yo, un auto con control de crucero adaptativo y caja manual. Y centrado. Y centrado de carril. Y mild hybrid. Sí, la verdad que es un primero de muchos. Un universo nuevo para varias cosas. Bueno, ayudas a la conducción. A ver, obviamente en la versión automática el control de crucero adaptativo es sencillamente que el vehículo de adelante se corra para que acelere de forma automática y busque la relación necesaria. En tanto que en el manual, bueno, obviamente a veces tenemos que estar jugando con la selectora. No se apaga el control de crucero cuando operamos la selectora. Eso está bueno. En el automático, sí, si tocamos las levas, el control de crucero automáticamente se anula. Que sería exactamente al revés, pero bueno, no. El control de crucero adaptativo. Exacto. Pero en cuanto al funcionamiento de las ayudas, la verdad, insistimos, estamos en un auto del segmento B, de entrada, que tiene crucero adaptativo y centrado de carril, que no es la norma. Mantenimiento. La verdad que punto ciego. Son varias las cuestiones que tiene y funcionan bastante bien. Sí, a veces pasa que cuando tenemos un vehículo en el carril de al lado, a veces, muy pocas veces, se puede confundir en la lectura y se frena un poco. Lo mismo en alguna curva, que pasa más en el manual que en el automático, o tal vez es casualidad por las curvas que agarramos, no sé. Sí, puede ser distinto, tal cual. A priori pareciera que se frena un poco más en las curvas el manual, pero en términos generales creo que podríamos decir que las ayudas a la conducción funcionan muy bien. Sí hay un detalle, como nos está pasando ahora, que no lo van a poder ver, es que deja bastante distancia con el auto que tenemos adelante. Entonces eso, en lugares más con más tráfico, como por ejemplo Panamericana, cuestiones Buenos Aires, Rosario, Córdoba, puede pasar que se te quiera meter un auto. Creo que un gran punto a favor en la configuración que decidieron para este Swift. Entonces nos queda tocar tema luces. Luces. Que decimos que son sencillamente luces correctas. Correctas, luces de buena iluminación. Sí. Recordamos, como decís vos, tiene luces altas automáticas. Si querés, si te parece, hacemos una breve mención de cómo es el desplazamiento de este auto manual en la ciudad. Que bueno, sencillamente lo que va a cambiar es la caja. Tal cual, en el desplazarse en ciudades, el hecho de tener que hacer los cambios. Vos dijiste, la selectora es agradable, tal vez el auto se lo siente un poquito menos ágil que el automático. Sí. Por una cuestión de que, bueno, el automático lo hace todo más rápido y de forma sola, pero a quien le guste manejar un auto manual, lo cumple bien, y le aprovechamos a dejar los consumos también acá, urbanos, con caja manual, que no se los dejamos en la parte de la ruta. Sí, hay un detalle que es que, bueno, el sistema híbrido suave se va a comportar apenas distinto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando presionemos el embrague, ahí recién se va a encender el motor, y lo que también pasa es que se apaga un poquito menos. Claro. Por ahí con la CVT, como la caja lo va controlando, entonces el motor tiende a apagarse un poco más. En este manual tiende a apagarse un poco menos porque nosotros tenemos que sacar el cambio con el que estemos yendo.
Entonces cuando recién estemos frenando, ahí se va a apagar el motor. Pero después el comportamiento a grandes rasgos es exactamente el mismo, porque son dos autos iguales. Pero bueno, creo que con esto ya podemos, si te parece, cerrar y nos vamos al cierre, al final del video. Nos vemos allá. Bueno. Final de este test para el Suzuki Swift. Hicimos una buena cantidad de kilómetros. Exactamente, buena cantidad de kilómetros como siempre, uso en ruta, uso en ciudad, uso en tierra incluso. Exactamente. Lo usamos en calles de arena, sí. Así que bueno, una buena experiencia con el auto. Auto que vamos a recordar, viene en dos versiones, sí. GLX manual, GLX CVT. Exacto. Y que ingresa desde India sin pagar derechos aduaneros porque ingresa en el cupo autos electrificados, ya que tiene una mecánica mild hybrid. ¿Te acordás los precios de las dos versiones? Sí, la versión de caja manual va a tener que aumentó unos $1000 respecto a lo que era el precio de preventa, que es bastante incluso. Pasó a los $21.900 en un mix que hablábamos con la gente de Inchcape, que más o menos va a ser un 20% del cupo para los manuales y un 80% de la cantidad de unidades que tienen para estos automáticos. Así que le dejamos por acá, como suele variar después cuando lo editamos, cuánto es en pesos argentinos. Y después tenemos este CVT. Exactamente, este CVT va a tener un valor al día de hoy de $23.900. Incluso en la página de Suzuki, si ustedes se fijan, también lo publican en pesos, más allá del precio del dólar del día. A día de hoy andan unos 33 millones de pesos y monedas, 33.500 como para redondear. Pero bueno, tenemos una gama compuesta por estas dos versiones en un segmento B que realmente tiene un repertorio hiper amplio de rivales. Pero primero lo que nosotros queremos decir de este auto es que por medida se ubica entre el A y entre el B. Sí. O sea, no es un auto del segmento A, evidentemente no es competidor ni de un Kwid, ni de un Mobi, está muy por encima de eso, pero tampoco llega a las versiones tan altas del segmento B, digamos que compite no es tampoco un K3. Exacto, digamos que compite con la base del segmento B, con un tamaño más reducido, en distancia entre ejes, en longitud, con un equipamiento bastante interesante, incluso bastante por encima de muchos de sus rivales. De algunos de sus rivales, que para meternos, en realidad, este GLX tampoco apunta a pegarle tal vez a un 208 GT, a un Kia K3 GT Line en las versiones bien alto de gama, sino que por precio y equipamiento están las versiones incluso más bajas, apuntando tal vez a un Active o un Allure, apuntándole a un Hyundai HB20 en las versiones de entrada de gama. Tenemos también Yaris. Puede ser también exactamente un Yaris XS entrada de gama. Recordemos, gama de Yaris completamente automática hoy en día. También, ¿por qué no? Un Fiat Argo en su versión Drive CVT, por supuesto. Puede ser también un Chevrolet Onix, un Volkswagen Polo. También un Polo, como decís, Comfortline automático, el 170 TSI. Exactamente. El universo, el espectro de autos del segmento B es hiper amplio, pero prácticamente el Swift tiene como una oferta ahí que encontró su nicho entre el A, entre el B, y entre los de la base del B es de los que mejor equipamiento tiene. Por precio, equipamiento y encima el sistema híbrido suave, que también hace que en algunas provincias, Buenos Aires, Santa Fe y varias más, no pague patente. Entonces, bueno, encontró ahí una buena brecha donde puede ser que tenga interesantes. Ojo, Inchcape tiene un poco más de 1000 y piquito de autos de cupo, que entre esos hay una parte para este Swift. O sea que bueno, hay que ver la oferta y la demanda y cuánto va a ser el precio cuando vayas al concesionario a averiguar. Exactamente, el Swift realmente no tiene un rival 100% directo que sea un auto de este tamaño, con motor híbrido suave. Encontró ahí su huequito y realmente por lo que ofrece podría tener una demanda muy por encima mucho más alta. Del volumen que Suzuki tiene disponible. Incluso, perdón, nos comentaban algunos concesionarios, ya tienen muchas consultas por el auto. Así que bueno, interés, la verdad que se puede decir que hay. ¿Te parece si vamos a qué te gustó y qué no te gustó de este Swift? Dale, empezamos. Punto obvio, siempre lo hacemos ahora. Empezamos por el punto obvio, que son los consumos. Realmente impresionante. Un auto que prácticamente podemos decir que andamos gratis con este auto. Impresionante lo poco que consume. No gasta nada en ruta, no gasta nada en ciudad. Nos metemos en el peor tránsito, en el tránsito más embotellado, el tránsito más fatal. Y subía los kilómetros por litro, una cosa impresionante. Y así todo promedia 20 kilómetros por litro. Así que a ver, de los motores térmicos que hemos manejado es imbatible. Está bien, tiene el sistema híbrido suave, pero no es híbrido con una batería enorme, posibilidad de ir en eléctrico, impulsarse algunos metros incluso en eléctrico, no tiene nada de eso. Ahora,
lo poco que gasta este 3 cilindros es impresionante. Nosotros incluso algunas veces no le creíamos al auto y reiniciábamos la computadora diciendo, che, no puede ser que a 110 nos dé 20 kilómetros por litro, de una guasada, no hay chance. Y no, era así. Sí, incluso lo comprobamos en el surtidor porque completamos el tanque varias veces y realmente haciendo la cuenta nos damos cuenta de que la computadora... En realidad creo que fueron 2 nomás, pero sí. Es completamente real la cuenta que hace la computadora. Punto obvio. Exacto, eso no lo podemos elegir, así que yo me voy a quedar con punto positivo. Realmente me sorprendió cuando buscamos el auto, cuando lo retiramos. En los primeros metros, uno a priori dice motor 3 cilindros, aspirado, 80 caballos. Esto, caja CVT, esto se va a arrastrar. Bueno, realmente nos tapó la boca a ambos. El auto anda muy, pero muy bien. Es un auto ágil, buen desempeño. Es un auto potente. A ver, es un auto potente dentro de los parámetros que ofrece. Nadie está esperando que sea un auto de 200 caballos. Tal cual. Para ser un auto de 80 caballos, el motor anda extremadamente bien. Se mueve súper espectacular. El casamiento que tiene este motor con esta caja es un matrimonio que parece que estaban hechos uno para el otro. Así que realmente mi punto es, levantando los consumos, como decíamos, traigo los consumos al motor porque es un motor que consume poco, pero prestacionalmente hablando es un motor que se desempeña muy bien, gracias en parte al sistema Mild Hybrid que lo ayuda en la puesta en movimiento, pero es un conjunto mecánico que creo que le cae de maravillas al tamaño y al peso de este auto. Sí, sobre todo para empujarlo, se mueve bien en el tránsito. Obviamente, cuando hacemos un sobrepaso o en algunas situaciones que necesita mucha potencia, la CVT lo va a estirar al tope del tacómetro y ahí sí puede ingresar un poquito de ruido, como hablábamos recién en ruta, pero lo mueve bien. Que las redes lo asesinaron, porque es verdad que Swift viene bajando la potencia en una cosa medio extraña, al contrario del resto de autos en general en el mercado en los últimos años, pero anda bien. La verdad que sí. La verdad que sí. Todos los que lo critican realmente no lo deben haber manejado. Hay que manejarlo. Así que manéjenlo y nos van a entender lo que decimos. ¿Vos, tu punto positivo? Yo me quedo con el combo que logró, la verdad, Suzuki, también la gente de Inchcape configurándolo para acá, para la Argentina, me parece que hicieron algo muy bueno. Si hubiera quedado en 20.900 la versión de caja manual, era un golazo. Con $1 estable era un auto que estaba por debajo de los 30 millones de pesos, incluso bastante menos. Quedaba peleándole a los rivales del segmento A con todas y muchas de las características de un segmento B. Bueno, ahí después hicieron un ajuste del precio, el dólar a veces también oscila un poco, sigue teniendo una relación precio-producto muy interesante, la verdad, el auto, y creo que el combo en general y la evolución está bien. Podemos discutir si te gusta el diseño, las llantas, el bitono, todo lo que quieras, pero creo que sobre todo en cuestiones de seguridad y lo básico que tiene en confort, la relación, creo que precio-producto, a mí me parece que es uno de los puntos fuertes, sumándole, me suma lo tuyo de motor y consumos, obviamente. Sí, decir que un auto de este precio tiene centrado de carril es raro. Ya es sorprendente, convence desde ese punto de vista. Para quien lo valora por sobre el techo. Exactamente, tal vez te falta alguna cuestión de confort, pero también lo mínimo lo tiene. Tenemos espejos que se pliegan, encendido por botón, climatizador. Tal cual. Es un auto que cierra por todos lados en cuanto a equipamiento-precio. Bueno, ¿qué no te gustó? Creo que lo que más me incomodó es la posición de manejo. No me pude adaptar nunca a esta postura que nos propone de volante lejano. En realidad, pedalera cercana, que si nos retiramos de los pedales para poder acomodar las piernas, el volante nos queda muy lejos, no lo podemos traer. Nos falta un apoyabrazos, así que creo en un auto que también es chico, para personas tal vez de nuestra altura, 1,80 m. De más de 1,90 se puede empezar a complicar. Nosotros tenemos 1,80 m, ya quedamos justitos, un poco más ya sería bastante complicado. Obviamente cada uno lo puede probar, tal vez a otra persona le sienta hiper bien. A mí realmente la posición de manejo me pareció complicada. Bien, perfecto. ¿Tu punto en contra? Yo me voy a quedar con algunas incomodidades de la suspensión, que un poco lo explicamos ya, pero creo que ese fue el único punto. Puedo decir, che, esto, si tuviera una adaptación más regional, como tienen algunos de sus competidores, Argo, Onix, etc., sería impecable. ¿Quiere decir que los trenes de rodaje sean poco robustos y demás? No, hay que verlo obviamente también en el tiempo. Pero en general se nota que la suspensión hay veces que la pasa mal. ¿Viste? Tiene en algunos momentos, como decíamos, poco recorrido. Las gomas son un poco duras. Son bastante duras. Sí, un poco, por no decir tal vez bastante, como decís. Entonces vemos que hay algunos momentos en los que tenemos algunos cortes bien secos de la suspensión y que la suspensión no la está pasando bien.
En ruta, la verdad, la tenida es buena, en general el auto se desempeña bien, en ciudad anda bien, pero bueno, hay algunas cuestiones de la suspensión que me parece que se podrían por ahí pulir y mejorar un poquito en una generación, como ya dijimos, que fue una de las cosas que también se retrabajó. Los caminos acá muchas veces están detonados y bueno, el Swift la paga, es así. Exactamente. Bueno, creo que ya, como decimos siempre, hablamos demasiado. Sí. Ahora les toca hablar a ustedes, contarnos qué les parece este Está Swift. fresco además. Sí, tenemos que ir a devolvernos Sí. el auto, que ya nos están corriendo con el tiempo, Sí. la gente de Inchcape. Así que, bueno, les agradecemos obviamente a ellos por habernos prestarnos una prestado semana el auto para este auto, probarlo. como siempre. Bueno, y los invitamos a ustedes a que nos cuenten qué les pareció el Swift. ¿Tuvieron algún Swift? Entre nosotros comentábamos, che, nos gustaba el Swift de 2007, esta generación. Exacto. Otros nos decían, a mí me gustaba el de 2018. El de los 90. Y ni hablar cuando hicimos el video de lanzamiento que mostrábamos esas unidades de los 90, del recordado GTI, también mucha gente nos contaba historias acerca de ese auto. Así que bueno, nos dejan acá en los comentarios qué les pareció, qué opiniones tienen del auto y dónde nos pueden seguir. Nos pueden seguir en @motorizandoarg, tanto en Instagram como en TikTok, que ahí siempre subimos. Y generalmente vamos un poco más rápido en las redes sociales, pueden ver antes incluso los autos y suscribirse a nuestros 2 canales de YouTube. Exactamente, por supuesto, acá abajo suscríbanse a Motorizando Garage, que es donde están viendo esta prueba, y también vayan a visitarnos a Argentina Motor, que es a donde les actualizamos todas las semanas los últimos lanzamientos y novedades de del la mercado. industria. Así que ya hablamos demasiado. Les queda a ustedes. Vamos a cerrar el Swift, nos vamos a devolver este auto y vamos a ver qué tenemos para la próxima semana, que tenemos ahí el otro auto de prueba. Así que nos vemos. Nos vemos.